Buen día. Dimensiones y unidades. Dentro de este tema podemos encontrar conjunto de unidades y conversión de unidades, cifras significativas y redondeo, homogeneidad dimensional y análisis de unidad. Veamos. El conjunto de unidades, antes de abordar este tema hay que tener en cuenta qué es una dimensión y qué es una unidad de medida. La dimensión es una característica de algo que se puede medir o percibir con los sentidos, el gusto, el tacto, el oído, la visión. Y la unidad de medida son patrones de medida de las dimensiones. Ya vamos a ver más adelante. Dentro de las dimensiones podemos encontrar dimensión primaria y dimensiones secundarias. Las dimensiones primarias son las que yo puedo percibir. ¿Cómo puedo saber si estoy cerca o lejos de mi casa? Lo puedo saber mediante la longitud. La longitud es una dimensión primaria. Dentro de estas podemos encontrar la masa, el tiempo, la temperatura, la corriente eléctrica y la cantidad de sustancia. Esas son dimensiones primarias que yo las puedo percibir con los sentidos. Las dimensiones secundarias se obtienen a partir de operaciones entre las unidades primarias. Por ejemplo, la velocidad es una dimensión secundaria, se obtiene operando la longitud sobre el tiempo, dividida entre el tiempo. La longitud y el tiempo son dimensiones primarias. Asimismo, podemos encontrar el volumen, la densidad, el área, etc. Las unidades de medida, ya habíamos dicho que eran patrones de medida de las dimensiones. Por ejemplo, si yo tengo la dimensión longitud, su patrón de medida es el metro. Si yo tengo la masa, por ejemplo, su patrón de medida es el kilogramo, etc. ¿Cómo puedo saber a qué distancia me encuentro de mi casa? Habíamos analizado que mediante la longitud, la dimensión longitud. Pero ¿cómo puedo medir la longitud? La puedo medir por medio de kilómetros o metros. Las unidades de medida es importante que pueden ser manipuladas como variables algebraicas, o sea que se pueden operar matemáticamente. Existen dos grandes sistemas de unidades de medida: el Sistema Internacional de Unidades y el Sistema Inglés. El Sistema Internacional de Unidades me dice, por ejemplo, que la masa está en kilogramos. En cambio, en el sistema inglés la masa está en libras. Yo puedo operar y seguir, hacer conversiones entre esas unidades. Aquí claramente podemos observar lo que es una dimensión y cuál es unidad de medida. Conversión de unidades. La conversión de unidades me sirve para cambiar de un sistema de unidades a otro, teniendo en cuenta su equivalencia. Hay que tener en cuenta en cuánto es su equivalencia en unidades internacionales y en unidades inglesas, por ejemplo. Yo puedo hacer esto mediante factores de conversión, que son los que permiten realizar las respectivas operaciones para ir de unas unidades a otras. Veamos un ejemplo. Un metro equivale a 39.370 pulgadas. ¿Cuántos metros hay en 142.21 pulgadas? Para esto yo utilizo la equivalencia como factor de conversión. Este factor de conversión yo lo tengo en cuenta y primero que las unidades correspondan pulgadas, con pulgadas se cancela y la respuesta me queda en metros. Es importante tener en cuenta las cifras significativas y redondeos. ¿Cómo puedo saber si el resultado es exacto o de una operación matemática? Esto es importante. Para saber si es exacto, eh, no puedo saber si es exactamente real lo que estoy operando, el resultado que estoy obteniendo, pero sí puedo hacer una aproximación para ver, para no obtener demasiados errores y minimizar un poco el error y poder operar y seguir operando y que el error no se me vaya multiplicando. ¿Qué debo tener en cuenta? Unas reglas básicas. Estas reglas básicas las vamos a definir de acuerdo a ciertas preguntas. Yo me puedo preguntar, ¿cómo puedo determinar si una cifra significativa, cuántas cifras significativas tiene un número? ¿Cómo hacer un redondeo adecuado? ¿Cuántas cifras significativas debe llevar un resultado derivado de una operación matemática? Son muchas preguntas, pero vamos a resolver. ¿Cómo determinar cuántas cifras
significativas tiene un número. Primero debo saber, por ejemplo, en números enteros que no tienen ceros, ¿qué pasa? Todos los dígitos son significativos. Como vemos en el ejemplo, el número tiene 4 cifras significativas. Todos los números cuentan como cifras significativas. Cuando yo ya tengo ceros intermedios, ¿qué pasa? Los ceros entre dígitos también son significativos, o sea que el número que presentamos ahí tiene 5 cifras significativas. En números con ceros a la izquierda del primer dígito, esos ceros a la izquierda no son significativos. Como ejemplo tenemos este número que solo tiene 2 cifras significativas, que son el 4 y el 5. Los ceros a la izquierda no cuentan. En números mayores o menores que la unidad. Cuando son mayores que la unidad, los ceros a la derecha del punto decimal cuentan. Por ejemplo, 2.075 tiene 4 cifras significativas. En números menores que 1, los ceros significativos solo cuentan si están al final del número. Por ejemplo, en ese número solo cuenta el último cero. Por lo tanto, los ceros a la izquierda no cuentan. El número tiene 2 cifras significativas. Números sin punto decimal, números enteros. Los ceros se pueden o no contar como cifras significativas. Ejemplo, 1300 tiene 4 cifras significativas. O también puede tener 2 cifras significativas. Ambas respuestas son correctas. ¿Cómo hacer un redondeo adecuado? Eso depende. ¿De qué depende? Si la cifra posterior a la que yo deseo redondear es menor que 5, se elimina. Por ejemplo, si yo tengo ese número que es 832.84, yo lo puedo aproximar a 832.8. El 4 no me altera, no cuenta y yo así estoy aproximando de manera adecuada. Si la cifra posterior a la que yo deseo aproximar es mayor que 5, debo aproximar a la centena más cercana. Como vemos en el ejemplo, el 6 yo lo aproximo a 7. Si la cifra posterior es igual a 5, hay que revisar la cifra anterior al 5. Si es par o igual a 0, la cifra no varía. Y si es impar, se aproxima a la centena más cercana, como vemos en el ejemplo. ¿Cuántas cifras significativas debe llevar un resultado derivado de una operación matemática? Eso depende de la operación. Si es una suma o resta, si es una multiplicación o división. Si es suma o resta, el valor numérico depende del número de decimales que tenga el valor numérico con menor decimales en la operación. ¿Cómo así? Miremos este ejemplo. El que tiene menores decimales, el número de la operación es el 21.1, y entonces se debe aproximar a solamente un decimal. La respuesta quedaría 44.2. Si es una multiplicación o división, la respuesta lleva la misma cantidad de cifras significativas que el valor numérico con menor número de cifras significativas. Por ejemplo, en esa división, el que tiene menor número de cifras significativas es el 4.5, entonces yo debo aproximar a solamente tener 2 cifras significativas en mi respuesta. Homogeneidad dimensional y análisis de unidades. ¿Es importante analizar las ecuaciones en sus dimensiones y unidades? Muy buena pregunta, y sí, porque las dimensiones y unidades se suman, se operan de igual manera como si fueran números. Simplemente si una ecuación no es homogénea, la ecuación será falsa y habrá un error. Por ejemplo, ahí tenemos una pequeña ecuación. Esa pequeña ecuación debe ser igual tanto en dimensiones, eh, en unidades, como numéricamente. Ahí vemos que cumple los metros cuadrados se cancelan con los metros y los segundos se cancelan con los segundos y obtenemos una operación homogénea dimensionalmente. Muchas gracias.